Y hablamos en los próximos minutos de algo que embelesa, que enamora, que atrae, que genera sentimientos, evoca recuerdos y puede llegar al alma y al corazón de las personas. Algo tan personal y especial como los olores, los aromas y el perfume. Los perfumes, y lo hacemos con un experto, doctor y profesor de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna, Carlos Javier Castro Bruneto. Carlos, profesor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme a estar pasando este ratito aquí contigo y con todos los oyentes. Estaba yo antes de esta entrevista pues intentando aprender un poquito más y la historia de los perfumes se remonta, pues no sé si a la época de los egipcios o incluso antes. Los perfumes nacen con la civilización Ujú. porque para preservar de simplemente un cadáver, ¿no? de la putrefacción, cuando se quería hacer algún tipo de enterramiento, etcétera, se buscaban ya ungüentos basados en elementos naturales para dar una mejor sepultura, un mejor recuerdo, y a partir de ahí viene casi que arranca la historia del perfume y llega hasta la actualidad como un elemento fundamental de nuestras civilizaciones, de todas las Y me civilizaciones. imagino que se iría desarrollando también, porque claro, al principio, por lo que yo estaba viendo, pues eran, pues no sé si resinas y cosas que quemaban y esos vapores, eso es lo que se utilizaba al Sí, principio. sobre todo ungüentos. Mm, Era lo más importante que se asociaba al mundo del perfume. Se creaban de esencias de maderas, de flores, etcétera. Se mezclaban con grasas, se untaban el cuerpo, tenía un aroma más agradable. Y eso que pues nace a veces relacionado con los ritos funerarios, acaban pues convirtiéndose en un signo de poder, en un signo de realeza, de buen gobierno. ¿Se saben cómo eran esos perfumes, los más antiguos? No sé si hay constancia de cómo podían ser algunos de esos perfumes o no sé, o de la Edad Media o no sé. Sí, sí, ya te digo, ungüentos sobre todo de naturaleza floral. Ahí digamos, cada civilización ha tenido sus propias recetas, pero básicamente era el sistema, era condensar sobre todo flores, conseguir extractos dejándolas en maceración, se mezclaban con grasas y así van a ser el concepto del perfume. Lo que pasa es que el perfume, como nosotros lo concebimos en la actualidad, en realidad arranca su devenir en el finales del siglo XVII y el siglo XVIII. Eso le iba a preguntar, más o menos, el perfume tal y como nosotros lo conocemos. Bueno, algo similar entre el siglo XVII y XVIII. Hay un personaje muy interesante llamado Giovanni Antonio Farina. Era un siciliano Mm. comienzos del siglo XVIII que elabora no solo ese tipo de ungüento, sino que lo mezcla con aguas, con un poco de alcohol y crea una especie de fragancia refrescante. En Sicilia no conseguía tener éxito y marcha donde tenía un familiar en Colonia, en Alemania. En Alemania desarrolla la fórmula, pero la lleva a Francia en la época de los últimos momentos del reinado de Luis XIV. Y en Francia sí alcanzó éxito y empezaron a llamar en Francia a esta mezcla agua de Colonia. Ah, Y a mira. partir de ahí arranca el desarrollo, eso de tomar un baño y refrescar, que es algo que hoy en día no hacemos. Es decir, después de refrescarnos, de lavar nuestro cuerpo con jabón, que en Mm. realidad es la primera esencia aromática, rociarnos en agua de Colonia. Y ahí empieza la trayectoria que nos trae hasta la actualidad. Qué bueno, la verdad, sí. Uno se imaginaba que lo más moderno podía tener origen, sí, o en Italia o en Francia, ¿no? Es Pues lo que sí, a uno se le viene a la mente, porque son las cunas de la moda y demás, y quizá también de los perfumes, ¿no? pues ahí lo tienes. Sí, sí, sí. Italia y Francia. Ya, Lo que pasa es con un paso que por Alemania. con un paso por Alemania rapidito, aunque se inmortalizó el nombre de agua de Colonia, porque la receta original se desarrolla en Colonia y por eso como Ah, él sí. traía esa agua desde Colonia, Alemania, por eso le llamaban agua de Colonia, porque Farina tenía vamos a llamar, su atelier de perfume, su taller de perfumería en Colonia, aunque luego se convierte en algo muy francés. Ujú, Y por ujú. eso el top de la perfumería siempre ha estado en Francia, aparte de la propia historia francesa, en Grasse, al sur, ¿no? En el sur de Francia, la ciudad de Grasse, que inspira, por ejemplo, la película del perfume. Bueno, la Ujú. película no, la obra, ¿no? Sí, el De libro, Susskind, sí, el sí, sí. libro, y luego la adaptación cinematográfica que mucha gente pues conoce mejor. Qué bueno, sí, sí, pues no tenía yo ni idea. Sí, Colonia, pues no sabía que Sí. precisamente fue también ese origen de lo que es el agua de Colonia. ¿En qué se diferencia un agua de Colonia de un perfume?
En la concentración de aceites esenciales. Hay un porcentaje que es más ligero, más volátil, es lo que se denomina l'eau de Cologne, el agua de Colonia, y a partir de una concentración de perfume hacia arriba, 40% de esencia de los extractos naturales, ya empezamos a hablar de eau de parfum, el perfume. ¿Huelen igual? Lo que pasa es que uno dura más o tienen diferentes Sí, olores. tiene más fijación. Un agua de Colonia tiene una fijación más baja y un agua de perfume, tiene una fijación mucho más alta. También tiene una concentración de las distintas notas que conforman el perfume, tiene bastantes más, digamos, más aceites esenciales, ¿no? Y eso es lo que va a marcar la diferencia. Ya que olía, por ejemplo, no sé, Canarias, Tenerife hace un siglo. Eso es interesante, pero a lo mejor para el final te lo cuento. Sí, vale, perfecto. Pues eso lo dejamos para el final, lo Venga. relativo a Canarias en cuanto a esos asuntos. No sé cuál era el objetivo de comprar perfumes. Mira, el perfume, pues, como digo, ha estado siempre relacionado con la cultura del lujo, con la cultura, más que del lujo, del prestigio social, ¿no? Que a veces eran herramientas de poder, eran las clases dominantes, y a veces simplemente una persona que tenía un poco de nivel adquisitivo empleaba algún tipo de perfume, algún tipo de fragancia. También asociado a los rituales funerarios, esto es muy importante, los arqueólogos tienen todo que decir en ese campo, ¿no? Y también la antropología, naturalmente. Pero el objetivo del agua de Colonia era, bueno, el perfume, perdón, el Mm, objetivo del perfume era sobre todo dignificar a la persona, darle una mayor prestancia, y luego también hay que asociar y relacionar el oler bien, como ya dije antes, con estatus social y cultural. Imagínate que la gente tomaba baños muy de vez en cuando. mm. Cuando hay una alta sociabilidad, muchas reuniones de carácter social, etcétera, el oler bien empieza a ser considerado algo importante, pero no, ese olor bueno no era de eliminar los malos olores de las secreciones naturales, orgánicas, sino era porque no se tomaban baños, no era tan común, y lo que era, te pasabas un ungüento perfumado y con eso ya cubríamos un poquito el Es expediente. lo que se dice ahora. No te bañes y te llenas de perfume. Fu. Exactamente, exactamente. Eso es lo que se Sí, hacía. sí. Qué barbaridad. Y los hombres, porque claro, eso es algo que tradicionalmente se ha asociado siempre más a las mujeres, pero yo no sé si los hombres también usaban perfumes antes, ¿no? ¿Cómo ha sido esa evolución? Bueno, el hombre usaba originariamente el perfume igual que la mujer. De hecho, si estamos hablando de prestigio, importancia social, el mundo ha sido un mundo masculino hasta esta mañana a la hora de desayunar. Lo que significa que el perfume siempre ha sido un elemento, una herramienta muy masculina. Lo que pasa es que cuando llega la moral del siglo XIX, la moral romántica, que es de la que todavía nosotros somos hijos, de la moral romántica decimonónica, se atribuye todas las virtudes físicas, la belleza, etcétera, al mundo de la mujer, al mundo femenino, igual que el uso de joyas, toda esa cultura que hemos heredado actualmente, la cultura de la moda, que es también un campo bueno, básicamente es mi campo de trabajo, eh, borró ese pasado de lo masculino asociado al perfume. Y el siglo XIX nos obligó a que los hombres, con una agüita y un jabón, y además un jabón no perfumado, siguiésemos Con jabón adelante. lagarto. Jabón lagarto, pues básicamente. Y jabones para lavar las ropas eran también muy importantes. En esta conferencia que pronuncié, Perfumes de Nivaria, ¿no?, que nos trae aquí, ese aspecto lo traté, que el hombre intentaba pasar muy disimulado en el mundo de la fragancia, y la mujer prefería que el hombre no oliese más que lo básico, lo esencial, un poco un olor a limpio, ¿no? Todavía hay gente que piensa así. Sin embargo, el resurgir de la perfumería masculina ya se produce casi con la gran revolución cultural de los años 60, la cultura pop, en la que devuelve la fragancia al mundo masculino, que hoy en día está en alza y es un gran nicho de mercado. Yo no sé si es uno de los mercados que más dinero mueve, porque viendo simplemente lo que se gastan en publicidad, las marcas de perfume, tanto femenino como masculino, es que es una barbaridad. Uno enciende la televisión y se hincha a ver anuncios de perfume. Mira internet, ve cualquier revista, anuncios por Pero todos eso es lados. una trampa, ¿Ah, sí? sí.
El perfume asociado a la moda, en realidad es un invento del siglo XX Ah, sí. y la gran creadora de ese concepto, por eso es una gran creadora, fue Coco Chanel, cuando dice, no, no, la mujer Chanel, además de vestir, tiene que oler. Y hace ese célebre concurso con varias fragancias que se presenta, ella elige la número 5 y de ahí viene el Numéro 5, el número 5 de Chanel, ¿no? Y a partir de ahí se empezó a entender que para divulgar una marca, estoy hablando, ya no hablo de moda, creatividad, estoy hablando de comercio industrial en torno a la cultura de la moda a partir de los años 20, 30 en adelante y progresivamente hasta la actualidad. Claro, a veces tú no puedes adquirir un producto asociado, me refiero a una prenda de ropa de marca, pero un perfume asociado a la marca llega a un nicho de consumidor, un nivel mucho más bajo, mucho más barato comprar un agua de colonia, un agua de perfume asociado a una marca que comprar una prenda, pero hay publicidad en cierto modo gratuito. Por eso todas las firmas de moda, las grandes firmas de los grandes consorcios de moda, si se crea una firma de moda, inmediatamente se crea asociar un cierto aroma a aquella firma, con lo cual el perfume es una puerta de entrada para el intento de asaltar el verdadero objetivo, que es la compra de la industria textil, ¿no? Entonces el perfume es una estrategia Sí, comercial sí, sí, ya, ya. y por eso las grandes narices, nariz es el nombre que se da a los creadores de perfume, Ujú. siempre son un poco outsider en el mundo de la moda. Cuando tú te metes en el mundo del perfume, moda y demás, te das cuenta que las grandes narices intentan siempre mantenerse al margen para poder ser creadores. Igual que los grandes diseñadores de moda intentan no ser comprados por las grandes marcas de moda, porque desaparece su identidad. Claro, profesor, hay gente que usa solo una colonia o un perfume porque me gusta, lo uso toda la vida o solo utilizo ese, y hay gente que tiene una estantería llena de perfume. Yo no sé de qué es partidario usted, porque hay de todo. Pues, He visto de todo y sí, no lo sé. pues de la libertad. ¿Mm? Oye, si tienes un dinerillo en el bolsillo y quieres invertir, el perfume es como la ¿Se pone moda. malo el perfume? Si es bueno, no. Un Ujú. perfume puede estar. Yo tengo perfumes en mi casa de hace yo no sé ni cuántos años y los saco, perfumo un poco y está bien. Lo que nunca se debe de hacer, que mucha gente hace, es rociarse perfume sobre el cuerpo. Eso es terrorífico. ¿No? No, no. Lo ideal es, si es un buen perfume, si es un agua de colonia con poca fijación, va a tener poca fijación, va a durar poquito. Lo ideal es rociar un poco de perfume en una habitación cerrada, moverte cuando echas la fragancia, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, con Bueno, el el fuchi difusor. fuchi de Sí, toda el la fuchi vida. fuchi. Rociarlo en el ambiente y ¿Mm? moverte, caminar, atravesar esa nube de olor que se va a impregnar si el perfume es bueno y no sobre la piel. Así olerás bien y no pasará esto de que la gente diga, Dios mío, qué peste. Esa persona como huele de Y lo de horroroso. echarse perfume en las Sí, sí, muñecas, en el está cuello, bien, sí, sí. sí, Está bien, sí, sí, sí. sí, está bien. Sobre todo cuando son aguas de colonia que tienen una fijación más baja, ¿no? Pero es que todo depende de la calidad, como todo en esta vida. Ujú. Depende de la calidad. Una cosa que ya está hecha para que dure, durará. Y una cosa que está pensada para que sea volátil, porque el precio es un precio menor, pues durará menos. Pero Claro, como todo en la vida. son un montón de preguntas las que le surgen a uno cuando va profundizando en este mundo, y no quiero que se nos pase todo lo de Canarias, lo que le Sí, pregunto de qué te sí. olía antes Tenerife y Canarias hace un siglo, por ejemplo. No, no sé cómo Pues estamos en ese sentido. sí, pues vamos a ver, en la conferencia esta Perfumes de Nivaria, que pronuncié hace unos días en la biblioteca municipal, lo que quería era investigar a qué olía Tenerife hace ahora un siglo, o sea, entre finales del siglo XIX y mediados de 1925, ¿no? O sea, la fecha que puse marco. Realmente hay mucho que investigar, ¿eh? O sea, es un campo de trabajo tremendo. O sea, para quien quiera, yo lo animo a los investigadores en la Universidad de La Laguna que se sumen a la investigación, o también, por supuesto, en Gran Canaria hay muchísimas cosas de las que aprender, información en prensa y demás. Y la verdad es que olía a aromas florales. Sobre todo, además los olores florales estaban asociados por ejemplo, a la violeta, a las jóvenes, a las mujeres jóvenes,
casi la idea de la virginidad, la mujer casadera, usaban fragancias en base de violeta. Lo que pasa es que el gran objetivo de consumo era el jabón. ¿Así? Sí, jabones perfumados. Era la manera más directa de oler bien. De ahí vamos saltando a las aguas de colonia. Cuando empiezan a llegar aguas de colonia a un mercado más o menos regular en Tenerife, ¿no? En Santa Cruz. Y de ahí vamos evolucionando ya cuando hacia la década de 1910, van apareciendo las primeras grandes industrias españolas de la perfumería, como era la Casa Oribe, de la que queda muy popular el licor del Polo. El licor del Polo de toda la Sí, vida, sí, que sí, fue sí. de Salustiano Oribe, que era un inventor, hacía patentes, ¿no?, de Ujú. perfumería a finales del siglo XIX en Bilbao, y de él nos queda ese recuerdo del licor del Polo. Licor del Polo. Sí, fíjate, y es muy antiguo. O por ejemplo, yo he podido constatar que muy poquito tiempo después de aparecer la Casa Puig Ujú. de Barcelona, la Casa Mirurgia, Mirurgia. sí, todas esas casas ya se vendían esos jabones y aguas de colonia en Santa Cruz. ¿Así? Y eso nos lleva a una conclusión muy interesante. La sociedad santacrucera de la época, gracias a la ley de Puerto Franco, era una sociedad muy abierta al comercio internacional. Y a Tenerife llegaban eh, todos los productos de moda que se iban lanzando en Europa, no solamente españoles, sino de toda Europa, se vendían en Tenerife muy poquito tiempo después. Y supongo que en Gran Canaria igual, En Gran y en el Canaria, resto de islas, pero sobre todo Tenerife y Gran Canaria. naturalmente, Mm. lo que pasa es que falta mucho por investigar en Las Palmas, pero naturalmente, o sea, Ujú. Qué bueno. tanto monta tanto, porque las sociedades burguesas, palmense y santacrucera eran muy abiertas a esa conexión internacional. Y no solo teníamos esas casas de perfume españolas, sino que tenemos grandes lanzamientos. La firma Aubigon de París, al poco tiempo de lanzar sus perfumes, yo los he registrado siendo vendidos en Santa Cruz. No me digas. Sí, sí, sí. Sí. O la Casa Piver o la Casa Guerlain, que es la Mm. primera gran firma de casa de cosmética, de alta cosmética parisina de comienzos del siglo XIX, vendía sus productos en Santa Cruz. Yo quisiera saber, porque es que los estudios sobre la cultura del perfume, que es distinto a la historia, hablo de la cultura del perfume, están siendo muy recientes en la investigación. No Y te dónde creas se tú vendía? que... ¿Había tiendas específicas? Sí, Ah, sí. había una droguería, Mm. porque se vendía, que era maravilloso, porque lo mismo te Mm. vendían juegos de tazas de porcelana, que perfumes, que tejidos, que ya ropa confeccionada, que también es muy Como un interesante. chino de ahora. Exactamente, básicamente. Y había una muy interesante en la Plaza de la Candelaria, Mm. en la que entonces se llamaba calle Doctor Comenge, que es la calle San Francisco, esquina Sí. con Castillo, que se llamaba Droguería Espinosa, Mm. que era como un Corte Inglés de comienzos del siglo XX, ¿no? Y allí tenían perfumes de todo tipo, internacionales, los perfumes franceses, los jabones, por supuesto, españoles, de Puig, Mirurgia, etcétera. O sea que muy interesante toda esa cultura. ¿Existían perfumes canarios? No, no existían perfumes canarios, eso de hecho todavía está en un veremos. Pero sí existía, Zenaido Hernández estaba en el público el día de la conferencia y él hizo una Buen aportación. amigo, se han ido. El amigo Zenaido, siempre atinado, siempre elegante, hizo una observación que los viajeros cuando venían aquí decían que es que ya Canarias tenía perfume, porque cuando estas islas eran de otra manera, las casas tenían enredaderas de flores, por ejemplo la bugambía, que es brasilera, o tantas flores que ornaban las casas, incluso los pueblos, todo el mundo tenía, no sé si la gente más mayor que está escuchando, las latitas de Mm. galletas antiguas, luego las ponían delante de las casas con sus plantitas florales y su pequeño huerto. Es decir, Canarias olía a limpio y Canarias olía a flor también. Es decir, las islas con los aires marítimos, sobre todo las ciudades costeras, tan bien ventiladas con ese viento que no nos abandona de los vientos alisios, siempre digamos que emanaban una fragancia por las calles de Tenerife. Eso ya lo registran desde el siglo XIX los viajeros, Qué bonito que y las que... islas sí olían a poesía pura y a poesía floral. Entonces no había una industria del perfume,
pero las islas olían muy bien en aquella época. Qué interesante y qué ganas de seguir, y nos da para otra charla, otra conversación con Carlos Javier Castro Bruneto. Profesor, gracias, un saludo. Gracias a ti, gracias a todo el mundo. Son las 8 de la tarde.